En este día con estos nuevos tutoriales a través de estas clases virtuales que estamos dando. Hoy vamos a ver el tema de las derivadas para funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver la número 1. En esta primera función que tenemos, debemos de recordar que cuando tenemos ln, eso significa que tiene un logaritmo natural. Y ese logaritmo natural, igual que un logaritmo en base a o en base de cualquier número, siempre tienen un argumento, y ese argumento es lo que va después de la expresión ln. Entonces, la derivada de este tipo de función, nos vamos a ir al libro en la página 135 de nuestro libro texto de Horacio Reyes Núñez. Es el libro que estamos utilizando, en donde aparece que la derivada de un logaritmo natural es igual, de un logaritmo natural de u, es igual a 1 sobre u. Entonces buscamos la primera derivada y dice que es 1 sobre u, entendiendo que u es el argumento del logaritmo natural, que en este caso es 6x menos 7x, 6x a la 2 menos 7x. Y luego dice, según la derivada, que tengo que derivar u, y en este caso dice derivada por la derivada de u. En este caso u es 6x a la 2 menos 7x. Una vez que ya tenemos este planteamiento, ya sabemos que la derivada de esa función simplemente es esta parte de acá la que debo de derivar. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 1 sobre 6x a la 2 menos 7x, que no tengo que derivar nada. Y la derivada de ese polinomio, que como ya lo hemos dicho en clases pasadas, se convierte entonces en 2 por 6 son 12. A la variable x le reducimos una unidad, queda en valor de 1. En este caso de 7x, 1 por 7 se convierte en 7, y al exponente 1 se le rebaja una unidad, quedaría por tanto solamente en 7. Ahora bien, este 12x a la 1 menos 7 es un polinomio que se puede multiplicar con este polinomio. En algunos libros lo que hacen es agregarle un 1 y hacer una multiplicación de dos fracciones, y recordando que la multiplicación de fracciones se resuelve en forma lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces en este caso quedaría la respuesta, la derivada de esa función, 1 por 12x menos 7 se convierte en 12x menos 7 sobre 6x al cuadrado menos 7 por 1, que se convierte también en lo mismo, va menos 6x al cuadrado menos 7x, y esta sería entonces la respuesta de nuestro primer ejercicio. En este segundo ejercicio lo que vamos a hacer, como bien lo dice, es a buscar el logaritmo en base a de un argumento que ya sabemos que es 3x a la 2 menos 5. Entonces, según la fórmula de la derivada de la función logarítmica, nos dice que para derivar ese logaritmo, esto es igual a 1 sobre u, en este caso u es 3x a la 2 menos 5, por el logaritmo en base a, si esta fuera un 5 o un 3 o cualquier base, pues tengo que escribirlo igual, logaritmo en base a de e, la e que ya es una constante que la tenemos en la calculadora. Sin embargo, en este tipo de ejercicios no lo voy a desarrollar, por la derivada de u. La derivada de u, que en este caso es 3x a la 2 menos 5. Si nos fijamos bien, tenemos entonces en este ejercicio tres partes que se están multiplicando. Tenemos la primera parte, tenemos el logaritmo en base e, y tenemos la derivada de 3x al cuadrado menos 5. En donde me interesa es derivar esto, dado de que las demás partes anteriores ya no hay nada que derivar. Por lo tanto, vamos a ir bajando 1 sobre 3x a la 2 menos 5. Por logaritmo en base a de e, es importante que siempre le agreguemos la base, por la derivada de este polinomio, que bien sabemos que 2 por 3 se convierte en 6, al exponente 2 le rebajamos 1, y sabemos que la derivada de una constante es 0. Ese 6x a la 1 bien lo podemos multiplicar con este 1, quedando así de la siguiente forma: 6x sobre 3x a la 2 menos 5, por el logaritmo en base a de e, y esta entonces se convierte en nuestra respuesta, que es la derivada de esta función
que consideramos una función logarítmica. En este tercer ejercicio lo que tenemos acá es dos porciones o dos términos que se están multiplicando. Por lo tanto, tenemos que retroceder a las fórmulas básicas de derivación para lo que son los polinomios y específicamente donde nos dice que se están multiplicando. En esta fórmula básica nos dice que tengo que hacer una pequeña combinación y nos dice que para derivar esa multiplicación es la primera función, que en este caso es x al cuadrado, por la derivada de la segunda función, que en este ejercicio es e a la x, más la segunda función, que en este caso es e a la x, por la derivada de la primera función, que es x a la 2. Una vez que ya tenemos distribuido, utilizando la fórmula básica de derivación, vemos cuáles son las partes donde debo de derivar. Donde no se deriva, simple y sencillamente lo voy a ir bajando. En este caso, x a la 2 lo bajo, la derivada de e a la x, entonces ahí sí tengo que utilizar una fórmula de derivación de una función exponencial, la cual me dice que para derivar esta función exponencial es e a la u. Miren, hago un corchete para diferenciar lo que voy a hacer. E a la u es el argumento, que en este caso es x, por la derivada del exponente, o sea, u, por la derivada de x. Todo lo que estoy poniendo aquí en el corchete es la derivada de esto que tengo acá, más e a la u, o sea, e a la x, por la derivada de x a la 2. Sabemos que si queremos derivar x a la 2, este 2 pasaría a ser coeficiente, 2, y al exponente 2 de la variable se le baja 1, por lo tanto quedaría 2x a la 1. Si nos fijamos ahora a continuación, solo tengo que derivar esto nada más. Ya lo demás lo voy a ir bajando. Entonces bajo x a la 2, ya puedo sacar e a la x porque se está multiplicando y voy a derivar x. Acuérdense que si tenemos 1 por 1 se convierte en 1 y al exponente 1 se le rebaja 1, entonces quedaría en 0. Entonces quedaría solamente el número 1. Más, ya lo que pasa al otro extremo, solamente voy a hacer un movimiento para ordenarlo, ¿vale? El 2x lo voy a poner al inicio y el e a la x lo voy a escribir al final. Una vez que ya tenemos esto, podemos multiplicar también aquí 1 por x al cuadrado y eso me va a quedar 1x al cuadrado e a la x más 2x e a la x. Esta sería entonces la primera derivada de este ejercicio. Ahora bien, algunos autores lo que hacen es utilizar el factor común para sacarle lo que tienen en común ambos. Me doy cuenta de que lo que tienen ambos en común es la variable x y también la e al cuadrado. Sería opcional, en este caso sería opcional sacarle el factor común. Entonces lo que tienen en común es la x y también lo que tienen en común es la e a la x. Y lo que no tienen en común entonces solo sería una x en este caso y al otro lado quedaría más 2 más 2. Esta sería entonces una una respuesta alternativa ya sacándole el factor común, pero lo podemos dejar en esta forma y aún así pues estaría correcto sin antes sacarle el factor común. Tenemos este cuarto ejercicio en donde vemos que es una función exponencial porque en el exponente aparece una variable que en este caso es x a la 2. Por lo tanto, para encontrar la f' o la función derivada de esta, nos vamos a ir a lo que dice que es la derivada de este tipo de función exponencial. Me dice que es e a la u. Entendamos que u es el exponente en este caso, o sea, todo el exponente u se convierte entonces en lo mismo. E a la u sería 6x al cuadrado menos 8 por la derivada de u, que en este caso es el exponente 6x al cuadrado menos 8. Una vez que ya tenemos esto, entonces nos fijamos que solo en esta parte debemos de derivar. E a la 6x al cuadrado menos 8 por la derivada de u, que sería 2 por 6 serían 12, x y la derivada de una constante ya sabemos que se convierte en 0.
Y en este extremo entonces ya tenemos la respuesta, pero vamos a acomodarlo de la mejor manera. En este caso 12x pasaría al inicio, e a la 6x al cuadrado menos 8, y esta sería entonces la función derivada de lo que nos están pidiendo en este tipo de ejercicio.